Marcela Jiménez López. Ella es subdirectora de Pequeñas Empresas Culturales del Centro Cultural y de Visitantes El Roulé. Bienvenida. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, gracias por la invitación. Nosotros buenos días, buenos días. Vamos a sacar aquí una carpeta de ideas, porque Claro. tenemos una cantidad de cosas que queremos desarrollar y no teníamos idea tampoco de que podíamos ser apoyados por una incubadora. ¿Cómo es esto? Pues sí, existe en la Ciudad de México una incubadora de empresas culturales donde los artistas de teatro, danza, música, artes plásticas, visuales, patrimonio, fotografía, diseño en todas sus expresiones, en música también en cualquiera de sus expresiones, pueden llegar a la incubadora de empresas culturales desde la idea que tienen para hacer y salir con una empresa propia, su patrimonio. Marcela, para todos los artistas de verdad nos da mucho gusto que el gobierno de la Ciudad de México, en conjunción con la Secretaría de Cultura Capitalina, abran este tipo de espacios que se requerían, que la misma población artística pedía a gritos, y qué mejor, por supuesto, a través de todos estos apoyos que son los que ahora brindan, como es la incubadora, ¿no? Sí, en esta incubadora hay gente que llega con 10, 12 años de trayectoria y me dicen, pero es que yo no sé cómo hacer sustentable mi proyecto. Sí. A veces no sé si pierdo o gano. Yo sé que voy viviendo, pero no sé si perdí o gané. Claro. Entonces ahí empezamos con ellos a trabajar, a escribir lo que hacen. Es excelente bailarín, actor, pero no tiene escrito su proyecto. Sí, hay que bajarlo de Hay que las bajarlo. nubes, ¿no? Oye, Marcela, y lo que es súper interesante, ya comentaba un poco Enrique esta parte de que de pronto te dicen, no, pero ¿cómo vas a estudiar algo relacionado con el arte y luego de qué vas a vivir? Sí. Tratas de sobrevivir, pero lo que es muy interesante aquí es que les dan la oportunidad a los artistas con diferentes programas también para poder acceder a becas, ¿no? También tiene que ver con eso. Sí, de hecho, los artistas, una vez que tienen su proyecto escrito, tienen un presupuesto básico que ya saben cuánto cuesta, ya saben que ya no van a perder, Claro. porque Ok. saben cuánto cuesta. Una vez que terminan con este proyecto, tienen después un taller especializado donde hacen el plan de negocios, que es diferente. bien. Y ese plan de negocios te puedes ir hasta 10 años. Ok, entonces ya teniendo en cuenta que existe esta oportunidad y que existe esta ventana para todos los artistas, yo sé que en casa muchísimas personas están esperando que tú nos cuentes qué tienen que hacer, de qué manera, a dónde se acercan y con qué llegan, con su idea nada más o de qué manera comienzan a emprender esto. Es muy fácil ahorita, también por la inauguración del RULE, lo que estamos haciendo es que manden un correo, ahorita es un correo ahorita personal, no es personal, sino es para el trabajo, Sí. marcelajimenezl@gmail.com. Ok. Y ustedes dicen, estoy interesado en inscribirme, nosotros les mandamos la información, les decimos cómo pueden inscribirse. Todavía tenemos un taller a partir del 24 de julio, tenemos un taller todavía y después empieza cada trimestre del año, se lanza una invitación a través de la página de la Secretaría de Cultura. Ok. ¿Sí? Entonces Y ahí estamos se a tiempo, inscriban. ¿verdad? Están a tiempo de saber qué quieren hacer. Oye, y fomentan algo muy bueno que es la economía creativa. Ahora en Emprendedores se hablaba acerca de la creatividad y ustedes lo fomentan también. Sí, ¿Qué sí. quiere decir esto? La economía creativa se administra desde la abundancia. A veces la economía tradicional desde la escasez, ¿no? Claro. En la economía creativa tenemos abundancia. Aquí le damos la vuelta, claro. Aquí le damos la Como debe vuelta. ser. Sí. Tenemos talento, tenemos creatividad, que es el principal capital. Y es un recurso. La economía creativa son todos los resultantes y la derrama económica, los empleos y todo lo que se genera. Sí. Todo lo que se genera a partir del talento y la creatividad. Muy bien. Entonces, pues estamos administrando desde ahí. En la economía creativa es más amplia, pero las empresas culturales es el corazón. Claro está. Ahí está. Maestra Marcela Jiménez, muchas gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes.